Bueno, para empezar, cabe aclarar que las dos fuentes principales y prácticamente las únicas que se utilizaron para la realización de este video fueron este documento, cuyo nombre es Aproximación teórica al estudio de la violencia política en Colombia durante el siglo XX, y un trabajo que se realizó anteriormente en clase con base en el video documental No hubo tiempo para la tristeza. Esas son las dos fuentes principales de este video. De vuelta al documento, hemos determinado que es bastante completo y por tanto el objetivo del presente video va a ser solucionar la pregunta problema de este documento, la cual dice así: el conflicto armado interno colombiano, como manifestación de la violencia política, es un problema de carácter estructural o coyuntural. Entiéndase por coyuntural como coincidencial, para evitar confusiones. Por tanto, vamos a iniciar hablando de la violencia política. La década de los 70 que se inauguró el terrible panorama que azotó a Colombia durante poco más de medio siglo. Los campesinos han pagado la cuenta de una serie desafortunada de decisiones excluyentes causantes de este conflicto armado interno. Empecemos hablando sobre la violencia política. ¿Qué es la violencia política? Violencia política. Medio de la lucha político-social, ya sea con el fin de mantener, modificar, sustituir o destruir un modelo de Estado o de sociedad, o también para destruir o reprimir a un grupo humano con identidad dentro de la sociedad por su afinidad social, política, gremial, étnica, racial, religiosa, cultural o ideológica, o no organizado. A continuación se mencionarán las causas y consecuencias de la violencia política en Colombia. Una de las causas es el descontento en las zonas rurales debido a la no aplicación efectiva de la reforma agraria de 1936. Esta reforma agraria se desarrolló a través del legislador Ley 200 de 1936, la cual se expidió bajo el gobierno del liberal Alfonso López Pumarejo. Este gobierno impulsó esta reforma en medio de un ambiente político difícil, que se caracterizó por los seguidos levantamientos de armas de los campesinos en la mayoría de las regiones, que exigían la distribución equitativa de las tierras. Colombia ensayó durante el siglo XX políticas de reforma agraria con la visión de formar una sociedad rural compuesta de pequeños y medianos productores que facilitaran el impulso del desarrollo. Pero estos ensayos dejaron problemas estructurales de la agricultura, porque se centraron más en la tenencia de la tierra y menos en la creación y utilización de otros instrumentos para un desarrollo rural integral. El asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, violencia bipartidista intensificada. Violencia es la denominación del periodo histórico colombiano entre 1948 y 1958, en el cual se presentaron confrontaciones armadas entre los partidos liberal y conservador. En 1919, el conflicto de la violencia llegó a acentuarse con el asesinato del líder liberal Jorge Eliezer Gaitán. Hecho ocurrió el 9 de abril de 1948. Su muerte activó una fuerte revuelta que tiene por nombre el Bogotazo. El conflicto bipartidista causó entre 113.000 y 300.000 muertes y la migración forzada de más de 2 millones de personas, lo cual equivale a la quinta parte de la población colombiana, que aproximadamente está en 11 millones de personas. Los gestos de enfrentamiento entre el ejército y los grupos alzados al margen de la ley. Estos se presentan todo el tiempo, siempre están latentes entre las dos partes, dado el constante ejército y los constantes actos de violencia por parte de los grupos al margen de la ley. A mediados de la década de los 70 se da el surgimiento de las guerrillas de las FARC-EP, el EPL y el ELN. Con esto, la violencia política se agudiza y pasa a convertirse en un conflicto armado interno. Pero, ¿qué es un conflicto armado interno? La lucha insurrecciona llevada a cabo por organizaciones guerrilleras con el propósito de transformar revolucionariamente el orden social y el Estado que lo protege, y la respuesta estatal y paramilitar. Esta lucha no se libra exclusivamente en el plano de las armas.
Los contendientes emplean tácticas y estrategias económicas, sociales, políticas y psicológicas. Los intereses económicos, políticos o sociales combinados con la gran riqueza natural de nuestro país conforman el motor de esta guerra, que se ha materializado en las zonas rurales del territorio colombiano. El narcotráfico ha sido el sustento económico para la financiación de esta pugna en la que solo hay una víctima, el pueblo. Con base en el documento pudimos identificar 2 causas externas y 4 internas. Entre las principales causas externas se encuentra la Guerra Fría, y es que después de la Segunda Guerra Mundial, después de 1945, el mundo entero se configuró a partir de 2 bloques, el capitalista y el socialista. El capitalista liderado por Estados Unidos y el socialista por la Unión Soviética. Dicho esto, todos los conflictos sociales de los demás países eran vistos como subproductos de este enfrentamiento global y tratados como tal. Sirvió de modelo de inspiración para conformar grupos al margen de la ley para luchar por la obtención del poder público. En el ámbito político, la Revolución Cubana lo que planteó fue el modelo del foquismo, porque en la Revolución Cubana un foco de personas, de líderes y dirigentes campesinos y estudiantes cubanos se fueron a la sierra en Cuba y desde allí empezaron a incursionar y tomarse ciudades cubanas hasta que llegaron a La Habana y se tomaron el poder. Ese modelo lo que hizo fue inspirar a muchas juventudes en América Latina, a movimientos campesinos y movimientos sociales para que consideraran la lucha armada, es decir, la toma del poder por medio de la lucha armada como una opción. Y de esa manera, pues muchos estudiantes de la década del 60 se fueron a trabajar con comunidades, se fueron al campo, a trabajar con obreros en las ciudades y se desplazaron a zonas rurales, hacia las montañas y organizaron pequeños focos que se convirtieron en guerrillas más adelante y se sumaron a las autodefensas campesinas que ya venían desde la violencia del 49 y de los años 50. Y así se fueron mezclando y se armaron las guerrillas que se conocieron más adelante en la década del 60 y del 70. Una de las principales causas internas es el periodo denominado Frente Nacional. Y es que, como ya se ha mencionado, en este periodo se excluyeron las ideologías diferentes a la liberal y a la conservadora. A raíz de este cierre de sistemas políticos, muchas ideologías que no encontraron un espacio adecuado para su accionar político tomaron el camino de las armas. Otra importante causa es aquella que hace relación al surgimiento de la denominada Nueva Izquierda. Este es un término que hace referencia a organizaciones políticas de izquierda distintas al Partido Comunista, como el Movimiento Obrero Estudiantil Campesino. Estas organizaciones van a estimular políticamente la idea de la lucha armada y aportará buena parte de los cuadros de dirección a las nacientes guerrillas, especialmente al ELN y al EPL. La configuración de sindicatos de las industrias petroleras en torno a las luchas revolucionarias para la defensa de recursos naturales, particularmente de los recursos no renovables como el petróleo. Estos sindicatos darían posteriormente el origen de las guerrillas del ELN en 1964, ubicados geográficamente en el departamento de Santander al norte de Santander. La reforma agraria se puso de moda y este se ubicó de nuevo en las prioridades de la lucha social y política al viejo conflicto agrario no resuelto. Para abrir el espacio a las conclusiones de este video, creo muy conveniente traer a colación el siguiente argumento presente en el documento. Dice así: es apenas lógico pensar que si se suplen las necesidades básicas de todos los habitantes del país, se estaría realmente cumpliendo con la finalidad que tiene la política en lo concerniente a lograr una plena convivencia pacífica del conglomerado social. Realmente es una situación que pareciera compleja, pero que, como todo aspecto de estas connotaciones, tiene una solución justa y aplicable, que es la inclusión social y la lucha verdadera por el interés general, tratando siempre de alcanzar la justicia y la equidad, haciendo valer realmente la concepción de Estado Social de Derecho. Miles de personas han sido despojadas de sus tierras, ahora improductivas. Es necesaria una reforma agraria definitiva para devolver la dignidad a estas personas y reivindicar la idea de que Colombia es un país próspero. La conformación del Frente Nacional dio lugar a la fundación de un grupo insurgente. En ese entonces nadie imaginaba que sería la obertura de una fatídica orquesta que acompañaría a nuestra población.
la violencia trató de solventarse con más violencia, y aquel grupo insurgente ofendido por las excluyentes políticas bipartidistas de ese entonces perdió rumbo y olvidó sus intenciones. Para dar finalización a este video voy a responder la pregunta que se hizo al principio. La pregunta que trataba de averiguar si el problema es de carácter estructural o coyuntural. Recuerden que un sinónimo de coyuntural es coincidencial para evitar confusiones. La respuesta a esa pregunta es la siguiente. El problema en Colombia es de carácter estructural. ¿Por qué? Porque ha tenido el mismo componente desde los años 70 hasta la fecha. Un componente, digamos, político-social que siempre está relacionado con el narcotráfico. Entonces, el problema es meramente estructural. Aunque también cabe destacar que los actores políticos, ya sean legales o ilegales, han tenido, digamos, una capacidad camaleónica de adaptarse a las diferentes coyunturas o a las diferentes situaciones, dicho de otro modo, en aras de mantener su incidencia local, regional, nacional e internacional. Mi nombre es Tomás Barragán y este fue nuestro trabajo final de pensamiento político y económico. Muchas gracias.